Muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar el tema del estrés, ¿no? Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta a todos mis compañeros que están presentes acá. ¿Alguna vez ustedes han sentido estrés? Yo, sí, yo, Yo creo que yo, todos, ¿verdad? Entonces sería bueno que cada uno, digamos, de un caso puntual de la última vez que han sentido estrés. bueno, bajo mi experiencia me ha tocado muchas veces en las cuales a mí me ha tocado exponer en trabajos grupales en algunos cursos y en lo personal, eso es algo que a mí siempre me ha chocado, exponer en público. Siempre he tenido más que nada ese pánico escénico a las personas y eso a mí me genera mucho estrés, algo que me cuesta mucho superar, mejor dicho, pero que con el tiempo eso se puede ir, pues, tratando, ¿no? Claro, se puede mejorar, sí, exactamente. Para eso estamos el día de hoy, para abordar ese tema del estrés y cómo poder superar, digamos, esos nervios que uno siente cuando tiene ese pánico escénico, ¿no? ¿Algún otro caso que quieran mencionar? Sí, en mi caso yo sí siento bastante estrés cuando salgo a exponer o decir un punto de vista, ya que a veces las ideas se me van y me encuentro un caso de nerviosismo y no sé qué hacer en ese momento, trato de decir otras palabras, pero a veces no se me entiende y creo que la mayoría pasamos por eso. La mayoría cuando enfrentamos alguna actividad, tenemos que saber afrontarlo y nos ponemos nerviosos a veces, no sabemos qué hacer, así. Y bueno, ese es en mi caso que me ha pasado a mí, que a veces en algunos cursos me pasó. Sí, es muy recurrente por lo que veo, ¿no? Yo siento que todos alguna vez hemos sentido ese pánico escénico y por lo cual nos conlleva el nerviosismo y el estrés, ¿no? Bueno, ¿algún otro caso? Bueno, yo por mi parte, últimamente, bueno, estamos en ya entregas finales, entonces usualmente estoy sintiendo lo que es bastante, como que se me están juntando mucho los trabajos, entonces siento mucho estrés. Estoy viendo la manera de hacerlo, de afrontarlo de manera, tranquila, ¿no? Saludable, porque si no, suelo como que estancarme y, no, y trato de no pensar y a veces se me junta como ahora se me están juntando demasiado las cosas. Creo que ese es principalmente mi problema, ¿no? Con el estrés, o sea, pienso todo el día en ello, entonces con los trabajos finales sobre todo ahora. Claro, creo que la carga académica al fin de Muy siglo siempre fuerte. es sí, muy fuerte, entonces todos nos sentimos estresados por cumplir, no, sobre todo con una buena nota, una buena calificación, tratar de hacer todo a tiempo, hacer las exposiciones en los trabajos, entonces todos nos sentimos estresados. Otro caso, ¿quieren comentar? Bueno, yo quería añadir el tema de, pues, también tener que convivir con un nuevo equipo, pues, ¿no? Al momento de integrarse uno, ciertamente están los nervios, pero todavía, pero sobre todo el estrés de hacerlo bien, pues, ¿no? De compartir las ideas, de que las cosas se den de forma natural. Y pues eso llega a ser un poco agobiante, pues, ¿no? Sobre todo cuando uno se está conociendo y no sabe, pues, la personalidad de cada uno, las ideas, que pueden ser contrarias. Y pues eso más o menos es mi problema, pues, ¿no? Al momento de hacer un nuevo equipo, acoplarme. Pero cuando pasa, pues, bueno, todo tiene que pasar y creo que no soy el único que ha experimentado, pues, ese tipo de estrés, pues, ¿no? Sí, es muy cierto Algo. que cuando hacemos un grupo diferente, nos juntamos con personas distintas con las que nunca hemos compartido, entonces poder acoplar nuestras ideas, tiempos y todo, a veces genera un poco de estrés. Sí, es muy cierto eso. Y bueno, para finalizar, Eric, ¿qué nos puedes comentar tú? Hace poco, en la cuarta evaluación, estuve muy estresado porque todos se me juntaron, todos los exámenes. Pero ya acabando todo eso, estaba muy amargado, muy estresado, como se dice. Y 2 días después tenía un almuerzo con mi mamá. Un día antes tuve que descansar para que se me vaya, que se me relaje todo el cuerpo y se vaya toda la amargura, todo el estrés. Es un consejo que yo doy. Claro, claro, sí, sí, muy buen aporte, porque creo que aparte del estrés que tenemos por el tema académico, también esto se da porque lo juntamos con nuestro estrés personal que tenemos, ¿no? Por nuestra vida diaria,
por tantas cosas que tenemos pendientes que hacer, no solamente en sí, sino en otras cosas, en trabajo, en la vida familiar, qué sé yo. Entonces todo se acumula y eso hace que genera un estrés que al final es negativo para nosotros, ¿no? Bueno, como hemos podido apreciar en todos, es muy común en las personas, ¿no? Es inevitable sentirlo. Entonces, pero a veces nosotros pensamos que es algo malo, pero la realidad es que no siempre es así. El estrés es una respuesta natural que el cuerpo y la mente se presenta siempre ante un desafío. La función es prepararnos para actuar, haciendo que estemos más atentos, concentrados y tener mayor energía para afrontar una tarea importante, ¿no? Bueno, eh, sin embargo, cuando el estrés es demasiado intenso o se mantiene durante mucho tiempo, sabemos que puede afectar a nuestra salud física, emocional y psicológica, provocando ansiedad, irritabilidad, cansancio y dificultad para concentrarnos, ¿no? Me gustaría que alguno de ustedes tal vez comente un caso en particular que hayan vivido, digamos, con sus compañeros acá en el ISIL, si pueden comentarlo sería estupendo. Yo puedo comentarles un poquito de lo que entendí en la PPT y en las clases. Bueno, yo más que nada entendí que el estrés es algo que va más que el estrés. Al inicio se puede sentir como un poco de presión, pero eh, con el tiempo esto te va a ir irritando, ¿no? Con las cargas emocionales, personales eh, y todo eso, ¿no? Eh, Siento que cuando esa presión se mantiene durante mucho tiempo, no te va a costar mucho con el tema de descansar, tu rendimiento académico, y eso te va a dar como señales de cansancio. Te va a costar mucho concentrarse, duermes mal, te sientes agotado y hasta puedes enfermarte con más facilidad. Para mí, eso del distrés es un estrés que ya se salió de control, que en lugar de impulsarte a seguir adelante, termina afectando tu salud física, emocional y hasta la forma en la que te relacionas con los demás. Claro, Yo gracias por tu aporte, Darwin. Sí. ¿Alguno de ustedes quiere aportar con un ejemplo quizás por ahí que sucedió últimamente? Sí, yo tengo, en mi caso, yo tengo eh, un, un recuerdo que se me ocurrió de estrés. Básicamente ocurrió en la clase de resiliencia, en la cual el profe dejó una actividad, el profesor Mario de este curso de resiliencia, dejó una actividad de qué es lo que hemos aprendido eh, du- hasta esta semana del curso. Ya, y teníamos que representar esa idea en un papelote, básicamente dibujar, ya. Y era en grupos de 7 y 8, que recuerde. Y bueno, cuando es un grupo nuevo, es complicado, es complicado interactuar un poco, algunos tienen ideas diferentes y así pues. Y bueno, nos dijo que también esta nota iba para la PEA y eso nos estresó, se podría decir un poco más, ya que todos queremos sacar siempre la mejor nota pues y encima era con tiempo y era para tu pea, o sea, el estrés iba a crecer un poco más y teníamos que saber afrontarlo para no terminar mal. Y bueno, durante esa actividad, hubo discusiones de algunos compañeros cuando no les salía, algunos, tenían que volver a rehacer el trabajo y bueno, y así, o sea, era un estrés total para que el trabajo salga mejor. Y bueno, eh, lo que aprendimos ahí bastante es caso de eustrés, que es saber afrontar esos problemas. Ajá, hay una complejidad de la actividad, de las cuales entre todos los miembros del grupo, a pesar que tengan diferentes ideas, siempre debe primar lo que es eh, trabajar para lograr el objetivo y enfrentar el estrés que sentimos en ese momento.
Sí, bueno, yo comparto la opinión con mi compañero porque, bueno, yo también estuve en la misma clase que él, en la misma dinámica que hizo el profesor el mismo día. Quisiera compartir mi opinión, bueno, mi experiencia en todo caso. En mi grupo, en ese momento pasó que el trabajo de papelote estaba yendo completamente bien, o sea, todos estamos cooperando excelente y ya estábamos por acabar, pero en un momento una compañera del mismo grupo como que empezó a arrugar de la nada el trabajo, ¿no? O sea, el papelote me empezó a arrugar, como si quisiera demostrar su estrés de que no le gustó el trabajo, no le gustó cómo quedaba. Y todos en ese momento nos quedamos bastante en shock, sorprendidos más que todo porque faltaba tan poco tiempo y ella había hecho eso. Entonces, también estábamos en contratiempo, justamente, y era nota de la PEA, entonces estábamos más nerviosos todavía. Bueno, de esa manera nosotros no supimos qué hacer más, ¿no? Que planchar el trabajo, el planchar el papelote, y estábamos asustados, porque el profesor nos lanzaba miradas, a todos en general, ¿no? O sea, miradas serias. Al final ya cuando un miembro de cada grupo salió, pues el profesor empezó a poner notas y las notas eran bajas, eran de 15 para abajo, o sea, no nos alcanzaba ni para probar. Entonces, y descubrimos que había pasado exactamente lo mismo en todos los grupos. Entonces, ahí fue donde el profesor nos explicó la dinámica real, que fue que había pasado lo mismo. Entonces creo que hubo diferentes experiencias, ahí empezamos a compartir experiencias, diferentes maneras de ver los problemas, de afrontar los problemas, ¿no? A través de ese problema de estrés. Entonces ahí fue donde reflexioné muchas cosas, ¿no? De qué manera pudimos haber afrontado las cosas, si pudieran haber sido diferentes, ¿no? Creo que esa es mi experiencia principalmente. Claro, yo creo que es un buen ejemplo del estrés, ¿no? De cómo poder, ante situaciones negativas, poder sobrellevarlo, ¿no? Mm, Viendo ya, exacto. exactamente, viendo cómo se dio, entonces en un futuro caso similar puedes aplicar lo mismo, ya no estresarte de esa manera y en base a tu experiencia vivida poder dar una mejor solución, un mejor apoyo a tus compañeros y puedes salir airosos, ¿no? De esa situación. Sí, Exactamente. bueno, yo quería añadir, me parece muy interesante lo que nos cuentas. Ciertamente quiero hablar un poco de cómo se aplica eso, pues no, porque el estrés antes, pues de previamente haberlo llevado a una sesión de clases, yo lo veía más como, pues, una respuesta natural, sí, pero no necesariamente positiva, pero lo que me generaba cierta confusión porque había ratos en los cuales yo consideraba que el estrés era necesario, pues, ¿no? Sobre todo con la carrera que estudio, que es comunicación audiovisual, y en días de producción, pues, se sufre mucho y se estresa uno bastante. Pero ese estrés a veces es como bueno o malo y no sabía cómo explicarlo. Es cuando aprendí lo de eustrés y distrés y con el ejemplo que me has dado de que algunos de tus compañeros pues se desataron y otros no, pues, o sea, ya trataron de buscar situaciones lógicas, me lleva a mí a pues en pensar en situaciones similares. Por ejemplo, cuando tuve una grabación en donde se le contrató a una actriz por 2 horas y teníamos que pues que organizarnos para que los lugares, los planos, todo lo que se había hecho en la etapa de preproducción coincidiera, pues, ¿no? Y era algo tedioso, pues, porque a veces teníamos problemas con los audios, teníamos problemas con los salones que estaban ocupados, y ahí es cuando el eustrés y el distrés se vio evidenciado, y me di cuenta de cómo se aplican en situaciones, pues, cotidianas o problemas normales, pues, ¿no? Porque el eustrés, pues, en cierta manera me ayudó, pues, ¿no? A agilizar mi pensamiento, a buscar situaciones rápidas, me daba como este choque de, de energía, pues, ¿no? Que necesitaba para afrontar diferentes situaciones, pues, ¿no? Que siempre hay problemas, nada te va a salir como quieres. Y por el otro lado tenía el distrés que me tenía acá con el pensamiento bloqueado, pues, sin saber qué hacer. Felizmente tenía mis compañeros que me apoyaban, pues, ¿no? En esta labor tan complicada. Y pues así es, pues en sí no veo esto como el distrés, algo que me ha enseñado este curso y esta sesión y pues oyéndolos escuchar es que no necesariamente el estrés es algo malo, ni sus variantes, el distrés y el eustrés, ya que son respuestas naturales del cuerpo y se pueden dar. No es que porque tú sientas algo positivo o negativo se vaya a dar de diferentes maneras, es solo cuestión de aprender a controlar esas fragencias, ¿no? Pues, ¿no?
y no excederse del límite porque pues todo exceso es malo y pues aprender a vivir con eso, pues, ¿no? Me parece muy interesante por eso. Y bueno, ¿alguien más que quiera aportar? Gracias, Anderson, por tu aporte. Lo que mencionas sí es muy interesante, ese caso que has brindado en particular. Creo que está más que obvio que todos, ya sea la carrera que tengas, siempre va a haber temas de estrés, ¿no? Por cualquier situación que pase, ¿no? Es muy común. Bueno, ya para finalizar con este desarrollo del estrés, Eric, ¿qué nos puedes aportar? En mi opinión personal, veo que hablar sobre el estrés es una palabra poco usado en el ámbito estudiantil y en el ámbito laboral. Cuando hay reuniones, nadie le da importancia a ese tema. Un ejemplo, cuando salgo con mis amistades, nadie toca de ese tema del estrés o de la salud. Son temas menos importantes, lo toman ellos. Yo considero que las técnicas de gestión para evitar el estrés en los institutos y en el ámbito laboral ayuda bastante para mejorar el ámbito que nos rodea, porque así habrá una buena convivencia y una armonía. Fomenta hábitos saludables como la planificación, el descanso y la actividad física. Nos ayuda a estar más relajados, así evitamos estar amargados y estar muy alterados, que es la consecuencia del estrés, obvio. Comprender que pedir apoyo cuando el estrés supera nuestras capacidades también es una forma de autocuidado. La salud siempre será prioridad antes que otros temas, laboral, estudiantil, porque estando nosotros saludables al 100% podemos dar nuestra mejor capacidad. Esa es mi opinión. Sí, gracias, Eric. Yo siento que lo que dices tiene mucha razón, que creo que nadie habla de estrés fuera de este curso como tal. No sé si alguno de ustedes se ha puesto a platicar eso con su familia, con sus compañeros. Yo creo que nadie, ¿verdad? Es algo que, gracias a este tema, ¿no? Estamos abarcando a fondo cómo se puede tratar el estrés, el distrés y el distrés y el estrés. Entonces, muy interesante todo este tema. Como profesionales, creo que nos compete mucho saber de esto para poner en práctica cuando estemos trabajando o también como ya se mencionó en la vida diaria, en la vida social, en ámbito académico, en todo tipo de ámbito. El estrés está presente siempre. Entonces es un tema muy importante para aprender. Bueno, compañeros, gracias con todos por sus aportes. Espero que les haya servido mucho esta exposición y nada, gracias con todos y hasta otra oportunidad. Buenas Gracias a noches. ustedes. Eso, Igualmente. gracias. Eh, Pero, bueno.